Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Tras las palabras conmovedoras de Yağmur Yüksel, Bar Baktaş rompe el silencio y responde de forma inesperada. La tensión que se respiraba desde hace semanas en el mundo del espectáculo turco finalmente estalló cuando Yağmur Yüksel, conocida por su elegancia y su carácter reservado, compartió una frase en sus redes sociales que dejó a todos con la boca abierta, que es que va Sailor Fark Lolseid, ojalá algunas cosas hubieran sido diferentes. Una declaración breve pero cargada de significado, que encendió las alarmas entre los seguidores y los medios. ¿A qué se refería Yağmur? ¿Qué pasó realmente entre ella y Bar Baktaş? Desde ese momento, comenzaron las especulaciones. Aunque la pareja nunca confirmó oficialmente una relación, los rumores de una historia compartida entre ambos habían sido persistentes desde hace meses. Vistos juntos en múltiples ocasiones, tanto en eventos públicos como en reuniones privadas, la conexión entre ellos parecía innegable. Sin embargo, ninguno había hablado abiertamente del tema, hasta ahora. Bar Baktaş, el actor de mirada intensa y gran popularidad, no tardó en reaccionar. Tan solo unas horas después del comentario de Yağmur, Bar publicó una historia en su perfil con una imagen en blanco y negro, acompañado por el texto, "Vas Sailor bizim elimizde değildi". Algunas cosas no estaban en nuestras manos. Esta respuesta, aunque también enigmática, fue interpretada por muchos como una confirmación de que las palabras de Yağmur iban dirigidas a él. Pero no quedó ahí. Bar, ante la presión mediática, decidió finalmente hablar. En una entrevista concedida a una revista local, rompió el silencio con palabras que conmovieron a muchas de sus seguidoras. Ben Yağmur'u her zaman çok sevdim. Ama Beysen hayat, planlarımızdan farklı ilerliyor. Siempre quise mucho a Yağmur. Pero a veces, la vida toma un rumbo distinto al que planeamos. Estas declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales. Miles de mujeres, especialmente entre los 40 y 65 años, expresaron su empatía y comprensión con ambos. Comentarios como "la vida es así, no todo se puede controlar" o "el amor verdadero a veces no basta" inundaron las plataformas. Por su parte, Yağmur no dio más detalles, pero se la vio en un evento benéfico en Estambul, donde fue abordada por la prensa. Con serenidad respondió, "Bar benim için özel bir insan. Ona kötü bir şey söyleyemem. Bar fue una persona especial para mí. No puedo decir nada malo de él". Estas palabras, aunque breves, mostraron que aún existe respeto entre ambos, a pesar de lo que haya sucedido. Estas palabras, aunque breves, mostraron que aún existe respeto entre ambos, a pesar de lo que haya sucedido. A partir de ese momento, los seguidores comenzaron a compartir montajes, frases y recuerdos de la supuesta relación, generando una especie de homenaje colectivo a una historia de amor que, aunque nunca oficializada, se volvió emblemática para muchos. Las redes sociales se llenaron de fotografías antiguas, capturas de pantalla y análisis de cada gesto, cada palabra, cada cruce de miradas entre Yağmur y Bar. Para algunos, esta historia se convirtió en un espejo de sus propias vivencias amorosas, amores que no pudieron ser, silencios que gritaron más que 1000 palabras, despedidas que no necesitaban un adiós. Los medios, por supuesto, no tardaron en profundizar en la historia. Programas de chismes, revistas de entretenimiento y periodistas especializados comenzaron a investigar con más detalle lo que realmente había ocurrido. Algunos señalaron que la separación fue provocada por diferencias irreconciliables en cuanto a prioridades de vida, mientras Yağmur deseaba una vida más tranquila, lejos del foco mediático. Bar, en pleno auge de su carrera, se sumergía cada vez más en el ritmo vertiginoso de la industria del entretenimiento. Otros, en cambio, hablaron de un conflicto provocado por terceros, insinuando la existencia de una traición o malentendido que nunca fue aclarado entre ambos. Sin embargo, ninguno de los dos protagonistas dio declaraciones contundentes que confirmaran o negaran estas versiones. La ambigüedad, tal vez, fue una manera de proteger lo que tuvieron, de mantenerlo a salvo del juicio público. Con el paso de los días, otros artistas comenzaron a tomar partido de forma indirecta. Algunos colegas de Bar compartieron mensajes de apoyo, recordando su profesionalismo y su calidad humana. Por su parte, amigas cercanas a Yağmur subieron fotos juntas, con textos que destacaban su fortaleza y dignidad.
Sin mencionarlo directamente, era evidente que el mundo del espectáculo estaba dividido, aunque de forma sutil, entre quienes apoyaban a uno u a otra. En medio de esta tormenta mediática, surgió un proyecto inesperado, una película romántica que uniría en la pantalla a Barb Actas y otra reconocida actriz del momento. Esta noticia fue recibida con reacciones encontradas. Algunos lo vieron como una estrategia de distracción, otros como una oportunidad para que Barb mostrara su versatilidad como actor. Mientras que un sector más romántico no pudo evitar preguntarse cómo sería ver a Barb interpretando a un enamorado poco después de su presunto quiebre con Yağmur. Yağmur, mientras tanto, comenzó a colaborar con una fundación dedicada a apoyar a mujeres que atraviesan procesos difíciles. En una entrevista televisiva, explicó que quería enfocar su energía en proyectos que aportaran algo positivo a la sociedad. Başaralar konuşulmaz, Gilestirilir, algunas heridas no se hablan, se curan, dijo con una sonrisa serena pero firme. La frase se viralizó. Se imprimió en camisetas, se convirtió en lema de publicaciones motivacionales y fue usada incluso por terapeutas en sesiones grupales. Yağmur, sin proponérselo, había abierto un espacio para el diálogo sobre el dolor, la resiliencia y la necesidad de seguir adelante sin rencor. En los siguientes meses, ambos tomaron caminos muy distintos. Barb se sumergió en grabaciones, premiaciones y nuevas oportunidades internacionales. Su carrera alcanzó una nueva dimensión, con ofertas que venían de Europa y América Latina. Su imagen como galán sensible, pero maduro, fue consolidándose. Por otro lado, Yağmur optó por una vida más discreta, dedicándose a la escritura de un libro que, según adelantó en una entrevista, no será una autobiografía, pero sí muy personal. El interés del público no decayó. Cada aparición, cada gesto, cada declaración seguía siendo analizado con lupa. Incluso los momentos en que se les veía solos en público se interpretaban como señales, como capítulos inconclusos de una historia que muchos se negaban a cerrar. La posibilidad de una reconciliación era tema recurrente en foros y fanpages. Volverán algún día, el destino los reunirá, las verdaderas almas gemelas siempre se encuentran. Pero ni Barb ni Yağmur alimentaron esas esperanzas. Ambos mantuvieron una postura firme, madura, dejando claro que, aunque el cariño persistía, el tiempo los había llevado por sendas diferentes. No hubo escándalos, ni reproches, ni recriminaciones públicas. Solo dos personas que, por distintas razones, decidieron no caminar juntas, pero que aún conservaban gratitud por lo compartido. Un año después, una sorpresa conmovió nuevamente al mundo del espectáculo, durante una gala benéfica, organizada por la misma fundación en la que colaboraba Yağmur, Barb apareció como invitado especial. Fue la primera vez que se les vio juntos en el mismo espacio desde el inicio de toda la controversia. Aunque no posaron juntos ni intercambiaron palabras ante las cámaras, una breve mirada cruzada bastó para desatar la locura en redes sociales. La prensa capturó el momento exacto. En la imagen, Yağmur sonríe suavemente, mientras Barb baja la mirada con gesto pensativo. No hizo falta más. El amor no siempre muere, a veces se transforma, tituló una revista al día siguiente. Y quizá, esa es la verdadera esencia de esta historia. No todos los amores están destinados a durar para siempre en la forma que esperamos. Algunos llegan para enseñarnos, para marcar un antes y un después, para dejarnos una versión mejorada de nosotros mismos. Como dijo una seguidora en un comentario que se volvió viral, no se trata de final feliz, se trata de una historia real. Y eso, a veces, vale mucho más. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas tú? ¿Deberían darse otra oportunidad o es mejor seguir adelante? Tu opinión nos interesa mucho.